buenas, mi nombre es Javier Ojeda, estudiante del cuarto semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de La Guaira. Hoy les hablaré sobre árboles binarios. ¿Qué es un árbol binario? En primer lugar, sería planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Aquí tenemos una representación de un árbol en su estado natural. En segundo lugar sería cuadro descriptivo que representa la forma gráfica, las relaciones que tienen los elementos de un conjunto o las variaciones de un fenómeno. Por ejemplo, un diagrama de un árbol de una empresa. Aquí tenemos este otro ejemplo, al lado del árbol natural, un diagrama de una empresa. Árbol binario. Un árbol binario es una estructura recursiva. Cada nodo es la raíz de su propio subárbol y tiene hijos, que son raíces de los árboles llamados subárbol derecho y subárbol izquierdo del nodo respectivamente. Un árbol binario se divide en tres subconjuntos distintos, que son nodo raíz, subárbol izquierdo y subárbol derecho. Aquí tenemos una representación gráfica de un árbol binario. Nodo raíz es R, tiene subárbol izquierdo y también tiene subárbol derecho. Tenemos un árbol completo se caracteriza porque todos los nodos terminales tienen la misma altura. Aquí tenemos un claro ejemplo, A, B, C, D, E y F. Este es un nodo completo. Tenemos también un árbol degenerado. Solo se encuentra una hoja, nodo hoja, y cada nodo hoja, solo tiene un solo hijo. Un árbol degenerado es equivalente a una lista enlazada. Aquí tenemos un claro ejemplo. 1, 2, 3, 4. Un árbol de expresión. Los árboles binarios de expresión se utilizan para representación en memoria, esencialmente en el compilador del lenguaje de programación. Aquí tenemos un claro ejemplo, más, por, entre, A, B, C y D. Este es un claro ejemplo de árbol de expresión. Equilibrio. Bueno, el equilibrio en un árbol es una característica muy importante. Es un balance o equilibrio. Para determinar que esto se cumpla, se calcula su factor de equilibrio. El factor de equilibrio es la diferencia en una altura entre los árboles derecho e izquierdo. La fórmula es B, que es el factor de equilibrio, igual a HD, que es la altura derecha, menos HD, que es HI, que es la altura izquierda. Si su factor de equilibrio es 0, el nodo está equilibrado y sus árboles tienen la misma altura. Si es 1 positivo, el nodo está equilibrado y su árbol derecho es el más alto. Si es un 1 negativo, el nodo está equilibrado y su árbol izquierdo es el más alto. Tenemos una representación de un árbol binario, el cual está compuesto por nodos 9. El factor de equilibrio es -1, que estaría más hacia la izquierda. La raíz A tiene 6 padres, que es A, B, C, D, F, G. Tiene 8 hijos, que es B, C, D, E, F, G, H, I. Tiene 4 hermanos, B, C, D, E. 3 hojas, E, H, I. Es de nivel 4 y de profundidad 5. Bueno, ahora que ya tenemos la representación del árbol con todos sus nodos, raíces, padres, hermanos, hoja, nivel y profundidad, vamos a pasar a sus recorridos, que son el preorden, el inorden y el posorden. Comencemos con el preorden. Un árbol en preorden hace el recorrido en raíz izquierda-derecha. Aquí tenemos que la primera letra es la raíz, que representa la A, sería la raíz. Por lo tanto, como es la raíz que va de primero, siempre se coloca. Luego dice, si tiene hijo izquierdo, sí, es la B. Por lo tanto, se coloca la B. Ese B queda como raíz y pregunta que si tiene hijo izquierdo, claro, es la D. Por lo tanto, en estos momentos la D queda como raíz y nuevamente vuelve a preguntar que si tiene hijo izquierdo. Y el que le sigue es la G. En ese mismo orden, la G queda como raíz y pregunta que si tiene hijo izquierdo, pero G no tiene hijo izquierdo, pero el que sigue es el derecho, por lo tanto, I es el que le corresponde la siguiente casilla. De aquí salta a la raíz G, pero no la coloca, después a la raíz D, tampoco la coloca, y salta a la raíz B. ¿Por qué?
porque él pregunta que si tiene izquierdo, que es la D, pero no la coloca, pero tiene el derecho, que es la E, que corresponde a la siguiente casilla. Luego se salta a la C, porque la A ya se encuentra en su casilla. De la C pregunta quién es el izquierdo, que viene siendo F, queda F de raíz, y nuevamente pregunta quién es el hijo izquierdo, que es H, y queda H en su posición. Ya como todo está ubicado en sus casillas, en sus posiciones, aquí tenemos un recorrido en preorden. Ahora viene un recorrido en inorden. Un recorrido en inorden sería izquierda, raíz, derecha. Empezamos por el extremo más izquierdo, que viene siendo G. Vuelve a preguntar, ¿G tiene izquierdo? No. Pero el que sí es la raíz, que viene siendo G, que queda como raíz. Y de esa misma raíz pregunta que si tiene derecho. Dice sí. Coloca la I en su respectiva casilla. De eso pasa a D, al extremo más izquierdo, y le pregunta que si tiene raíz. Dice que sí. Y pasa su raíz. Luego pasa a B, que es el extremo más izquierdo de esa raíz, y le pregunta que si tiene izquierdo, el que es D, pero de ella se encuentra, por lo tanto coloca la raíz, que es B, y luego le pregunta que si tiene derecho, y es E, el que es el que sigue. Por lo tanto, luego sigue el extremo más izquierdo, que es A, que lo coloca en su respectiva casilla. Sigue el extremo más izquierdo de la derecha, que es H, y luego le pregunta que si tiene raíz. Claro que si tiene raíz, va la F. Luego le pregunta a F cuál es su raíz, que es C. Por lo tanto, aquí ya tenemos el recorrido en orden de este árbol binario. Ahora viene el recorrido en posorden. El recorrido en posorden, su característica es izquierda, derecha, raíz. Nuevamente se dice, bueno, ¿cuál es el extremo más izquierdo? Es G, pero ¿quién le sigue después del extremo más izquierdo de ese G? Que se viene siendo el derecho de G, sería I. Por lo tanto, I es el que se coloca en la primera casilla. Luego pasaría al extremo más izquierdo, que G. eh, como ya se ingresó el derecho, ahora se ingresa el izquierdo, que es G. Luego pasa al extremo más izquierdo, que es D. Le pregunta que si tiene derecho, no tiene. Por lo tanto, pasa nuevamente al extremo derecho, que es E, y le pregunta que si tiene raíz, que es la raíz B. De ahí pasa al extremo izquierdo de la derecha, que es H, y le pregunta que si tiene derecho o no, por lo tanto pasa a la raíz F. Nuevamente le pregunta el extremo derecho, no tiene, entonces pasa a la raíz. Aquí vemos que pasa, ya tiene izquierdo y tiene el derecho, por lo tanto, este pasa a su raíz. En estos momentos ya tenemos el árbol completo en el árbol en posorden, y este sería su resultado. Todos están en sus respectivas casillas. No, como ya se explicó la parte gráfica, cómo funciona el preorden, el inorden y el posorden, ahora se va a explicar el código. No es algo difícil de entender, no es tan complejo como se cree. Por ejemplo, tenemos bibliotecas que llaman funciones que ya se encuentran dentro del desarrollador cuando se van a compilar, que funcione bien. Por ejemplo, el IOSTRAN, que llama la función seout y sin que es para ingresar los elementos, y el seout es para imprimirlo. Tenemos el conio, que hace llamado a la función gototsi, que nos hace el posicionamiento de, digamos, letra, número, en cualquier parte de la pantalla. Tenemos la estructura del árbol. Dentro tenemos int tipo info, por ejemplo, eso puede representarse como cuando se está ingresando el árbol,
empezando por la rama, luego el hijo izquierdo, el hijo derecho. Ambos entonces, cada uno después probablemente se conviertan en padre y así sucesivamente, que tengan hijos. En esa misma estructura tenemos el izquierdo y el derecho, auxiliares, el árbol, las ramas. Abajo de él tenemos las funciones que son creadas por nosotros mismos. No necesariamente las funciones tienen que ser exactamente las mismas que se encuentra aquí. Recordemos que cada uno tiene una lógica distinta de los demás. Estas funciones lo que hacen es que, por ejemplo, llamen, se crea el árbol, se inserta o se busca o se hace el recorrido, ya sea en preorden, en minorden o el posorden. Abajo de esas funciones, esas funciones que fueron creadas que están de forma globales, tenemos el principal, el void main, que es el principal, desde donde se encuentran las funciones y se encuentran los casos. Eh, por ejemplo, tenemos un menú principal que hace que está posicionado en la pantalla para mostrarnos cómo debemos de llamar las funciones. Y esas funciones son, por ejemplo, unos casos que se encuentran en la parte de abajo que llaman a las funciones, que nos dice que por lo menos cuando se crea el árbol, llame las funciones para crear el árbol. El caso uno hace eso, el caso 2 hace insertar, el caso 3 hace buscar y el caso 4 hace el recorrido. Ese mismo tiene una submenú. Después que se hace cada llamado, por ejemplo, hay también las funciones, por ejemplo, las funciones crear. ¿Cómo funciona? Cuando nosotros creamos, por ejemplo, árbol, siguiente información igual a elemento, eso quiere decir que está posicionando el elemento en la raíz. O sea, el primer elemento va a ser la raíz. Y sucesivamente, después de ese elemento raíz, viene en insertar, comienza a insertar los datos, ya sea hijo izquierdo, hijo derecho, sucesivamente, cada uno si tienen sus propios hijos y así sucesivamente. No es tan complejo. Tenemos, por ejemplo, en insertar. Él cuando inserta lo que hace árbol siguiente izquierdo va a ser elemento que se va a posicionar de lado en la parte izquierda de de un elemento que ya fue, por ejemplo, la raíz. Si tiene hijo izquierdo, va a colocar el elemento siguiente en la parte de esa raíz. Unos auxiliares que nos permiten hacer el insertar. Tenemos el buscar, que busca, por ejemplo, si el elemento es menor que el árbol que se encuentra en la información, él busca el árbol siguiente, izquierdo elemento, y si dice, no, la posición es tal, o como nosotros lo tenemos especificado en buscar, en qué posición está, o en que si está izquierdo, si está derecho, eso es lo que es buscar, en qué parte está del árbol. Eh, un retorno de una forma recursiva para ahorrar líneas de código, un recorrido y el elemento tipo entero, como ya dije anteriormente, tenía un recorrido en ese mismo recorrido tenía un submenú para especificar caso 1, caso 2, caso 3. El caso 1 en este submenú sería el recorrido en orden, el recorrido en preorden y el recorrido en posorden. Son casos que llaman, por ejemplo, la función preorden, caso 1, que nos dice cuando llama esa función lo que hace es, bueno, el recorrido en preorden va a ser que va a comenzar con la raíz, luego con el izquierdo y luego con el derecho. Si nos llaman en el in orden, sería, comienza en la parte más izquierda, luego la raíz y luego el derecho. El posorden sería primero izquierdo,
luego derecho, luego la raíz. Es exactamente lo mismo que se tiene en la forma gráfica. Funciona exactamente igual. Bueno, ahora se va a pasar a proceder de cómo funciona cuando se compila el programa. Bueno, aquí tenemos que cuando compilamos, por ejemplo, que el árbol esté bien estructurado, que no tenga ningún error, compilamos, corremos el algoritmo y nos tiene el menú que se encuentra en cierta posición. Tenemos crear, insertar, buscar. Debemos, por ejemplo, crear, el crear la función. La primera función que crea es la raíz, que va a ser A. Luego pasamos al siguiente, que es insertar, y nos dice que si A tiene hijo izquierdo, entonces si le decimos sí, tenemos que colocar el hijo izquierdo que es B. Que si B ahora tiene hijo izquierdo, que sí, entonces colocamos el D. Que si D tiene hijo izquierdo sí, entonces colocamos el G. Y pregunta también que si G tiene hijo izquierdo y no, entonces de una vez pasa al derecho, que es el I. Nuevamente, aquí pasa al hijo izquierdo de B, que ya habíamos ingresado previamente, como ya para recordar que cuando se están creando, él aunque pase por el recorrido no vuelve a ingresar el mismo elemento que ya fue ingresado. Por eso él pasa a B porque B tiene un hijo derecho. Luego pasa A porque A tiene un hijo derecho y le pregunta que si ese hijo derecho tiene izquierdo, dice que sí, que es F. Nuevamente, que si F tiene hijo izquierdo, dice que sí, que ingresa el elemento y es H. Bueno, aquí es donde terminamos de ingresar y vamos a la parte de los recorridos. Se compila el recorrido, digamos, en orden y nos da esta característica G, I, D, B, E, A, H, F, C. Si está bien planteado el inorden en la función, si está bien de esa manera que se corre, de esa manera tiene que correr el recorrido en inorden. Luego pasamos al preorden, que es A, B, D, G, I, E, C, F y H. Y siguiendo en el posorden, que es I, G, D, E, B, H, F, C, A. Como se puede ver, está bien recorrido. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por escucharme. Espero que le sea de interés y nos vemos hasta la próxima.